Decíamos en la conversación con el ingeniero Cuello que a veces tenemos que los principales temas que podemos tratar con un invitado quizás no sean los que ese invitado puede aportar. Es el caso de nuestro invitado, el doctor José Manuel Hernández Peguero. Son tantas las cosas que podemos tratar con el doctor Hernández Peguero, por muchas razones. Primero, fue fiscal de la capital, del Distrito Nacional. Nosotros decimos que ser fiscal del Distrito Nacional, ministro administrativo de la Presidencia, ministro de Medio Ambiente, le da experiencias que mucha gente ni se imagina, porque a pesar de que es un departamento judicial, ahí va de todo lo que ustedes se pueden imaginar, y sobre todo en la época que él fue fiscal. Hernández Peguero nos puede hablar del caso Baninter, nos puede hablar de la relación Fiscalía del Distrito y Procuraduría General de la República, ahora que tenemos un juicio espectacular en que hay independencia del Poder Judicial. Y yo pregunto, ¿hay independencia de todo el Poder Judicial? ¿Es independencia del Ministerio Público? ¿O es independencia solamente de la Procuraduría General de la República? De todo eso podemos hablar y le vamos a robar un poquito y vamos a hablar de todas esas cosas. Pero el doctor Hernández Peguero nos puede hablar también de conflictos de tierras en el este, en el este turístico, nos puede hablar de eso. Nos puede hablar de política, porque inclusive en un momento dado fue candidato a un cargo electivo. Y vamos a comenzar con algo más elemental. El doctor Hernández Peguero fue fiscal del presidente Fernández. Y, como es natural, él fue de los primeros que se afiliaron a Fuerza del Pueblo. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias. Doctor, ¿por qué se fue a Fuerza del Pueblo? Después de 40 años en el PLD, ingresé en el 1980. Bueno, era evidente el descalabro institucional del partido e ideológico. Yo no creo que aquellos que iniciamos en un círculo de estudio y con todas las formalidades y requisitos que Juan Bosch... ¿Usted no tuvo ninguna otra militancia política conocida? No, ¿Usted fue PLDista toda la vida? Siempre. Bien. Siempre. Y era evidente de que lo que estaba sucediendo no podía persistir cualquier interesado en la política bajo ese esquema. Y solamente teníamos un camino, y era salir de ese partido. Y así lo hicimos. Yo creo que ha sido una correcta decisión por la gran mayoría de los PLDistas y por los que vendrán, porque cada día se acercan más compañeros inconformes. Fuera del trauma natural de salir de su familia y tener que tomar una decisión, no hay resentimiento, es decir, usted no se arrepiente. No, y tampoco tenemos... Y piensa que tomó la decisión correcta. Lógico, Bien. Y también no consideramos que los que se han quedado son nuestros enemigos. La idea fue hacer una oposición constructiva que usted no la vieron venir, o realmente la toma del poder. Mire, evidentemente en cualquier organización política el propósito final es la toma del poder. Y hacia allá vamos. Nuestra organización se está preparando y yo creo que a la vista de todo es el único partido que hoy en día está trabajando para su fortalecimiento. Bien, sin poner en duda ninguno de los magistrados que conforman
la Procuraduría General de la República y sus adjuntos, específicamente 3 personas, la doctora Germán, una ex fiscal y un joven abogado. Realmente, la toma de posesión y el discurso de independencia, ¿cómo usted lo cataloga? ¿Era necesario que el gobierno se deshaga del brazo dentro del Poder Judicial que es la Procuraduría? Nuestra institucionalidad democrática no prevé un ministerio público independiente. Y esto lo digo por lo siguiente, y no estoy de acuerdo. Yo creo que la seguridad ciudadana, la persecución de los ilícitos penales, debe recaer sobre una persona que de una u otra manera esté en constante relación con el gobierno central, con el presidente de la República. Bien. Es imposible lograr una independencia Ahora, que usted me diga a mí que el procurador, dada su relevancia moral y su honestidad, es independiente en las actuaciones, es otra cosa. Sí, pero de esto sabe usted. Se puede dar una independencia parcial, es decir, mira, en el caso corrupción contra el gobierno de Danilo Medina, yo no me quiero meter. Ocúpense ustedes. En el resto funciona como lo estipulan el reglamento que regula los ministerios públicos. Mira, yo no creo que haya sido una instrucción especial o una... Bueno, ¿fue público, doctor? Sí, pero en el sentido de que sea para perseguir los actos de corrupción del pasado gobierno única y exclusivamente. Yo no creo eso. Yo creo que hay un gran reto en el país que el momento impone, y es que el Ministerio Público actúe sin ningún tipo de contemplaciones. Y así lo está haciendo. Ahora, yo creo sí de que el momento es también para que el presidente de la República y su gobierno entiendan que no puede desvincular totalmente al Ministerio Público de una de sus obligaciones, que es la seguridad ciudadana. Y tú estás viendo que en todas las actuaciones, en todos los planes, está ausente el Ministerio Público. Y eso no puede ser. Doctor, pero que la independencia es relativa. Mire, usted mismo vivió un caso interesantísimo, y es que en el caso de los bancos, usted era el fiscal. Sin embargo, se creó una estructura en que eso se le entregó esa responsabilidad a la Procuraduría. Sí. En medio del proceso surge una acusación que va a la Fiscalía del Distrito y usted la toma, trata de interrogar los envueltos en ese caso, que uno de ellos está metido en el caso Baninter, y la Procuraduría viene corriendo y le dice públicamente al Ministerio Público, al Distrito, usted no se puede meter en eso, eso es cuestión de la Procuraduría. Y no fue una acción dolosa de parte suya, fue un procedimiento. En esos casos en que puede coincidir, por ejemplo, a pesar de que es en la Procuraduría el problema, usted tiene que, el general de Danilo está en la Fiscalía de la capital, allá arriba. Sí. Bueno, se dan esos conflictos. Recuerda que cuando yo inicié como fiscal, inició el Código Procesal Penal, y el Ministerio Público no estaba muy preparado para enfrentar, como lo estaban haciendo los jueces, que ya venían de 2 años de capacitación, porque el Código Procesal Penal nuevo se aprueba en el 2002 y se da esas vacaciones hasta el 2004 para que los fiscales y los jueces se capaciten. No sucedió con los fiscales. Bueno, y nosotros debo decirte que en ese caso importante de la quiebra de los bancos comerciales, respetamos la decisión de la Procuraduría de tener un equipo especializado. Mire, hablando surgen preguntas y temas que pueden desviar el objetivo de un programa. Y usted dijo una palabrita, la Fiscalía de la Capital no estaba lista para enfrentar una reforma del Código
Procesal Penal. Yo no soy abogado, gracias a Dios, porque los abogados tienen que tener mucha actualización. Y yo le quiero decir, usted vivió también la división de la capital. Usted inclusive hasta optó por creo que por una senaduría, ¿verdad, doctor? En ese entonces por la alcaldía, a lo interno del PLD. Sí, sí, a lo interno, muy Sí, bien. la Pero también pasó que el PRD, en búsqueda de cargos para sus dirigentes, dividió la capital Sí. en 3 grandes municipios que se parece un poco a lo que usted dijo. No estaba listo el municipio para recibir esa carga. Tanto es que hoy usted va a las 3 alcaldías y ni siquiera tienen una casa. Cierto. Eso se improvisó. La improvisación en un código está justificada o debe de prepararse para ello. Bueno, en el caso actual del Código Penal, ya no puede hablarse de improvisación porque tenemos más de 10 años tratándolo. ¿En qué año usted fue fiscal? 2004, el 2008. Hasta el 8. Hasta el 8, sí. Pero en el 10 hubo una reforma constitucional. ¿Cierto? Pero con esa reforma había, recuerdo perfectamente, que había que adecuar más de 200 leyes. ¿Estaba el Código Penal entre las que tenían que adecuar? Bueno, específicamente no, pero sus principios que se adoptaron en esa reforma constitucional obligaba a eso. Pero, Julito, aterrizando en lo que está sucediendo con el Código Penal, uno a veces se sorprende porque entendemos que independientemente del poder político, aquí hay comisiones de juristas bien indiscutibles que están asesorando, pero estamos viendo situaciones muy críticas. Es decir, tú sabes que en el Congreso cursa el proyecto de ley de violencia contra la mujer y los redactores de este Código Nuevo Penal han insertado en él todo lo que tiene que ver con la parte de persecución penal. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que hay un grave error y es pensar que establecer sanciones más drásticas contribuirá a que se cometan menos actos ilícitos. Yo estoy contrario a eso y además eso está ya más que demostrado. El tú subirle a 60 años de prisión a un imputado por crímenes diversos no significa que otro no lo vaya a hacer, pero también es contradictorio al principio que se enarbola en nuestra Constitución de cuál es el propósito de la pena, el restablecimiento conductual de ese ciudadano. Entonces, más allá de una sanción, yo creo que debe ser una pena justa y que cuando vaya a un establecimiento penitenciario sea reeducado. Sí, porque, por ejemplo, corrupción no puede tener más que homicidio. Bueno, pero mira, eso es lo que parece. Hay algo. Yo creo que, y esto es importante, que ese Código Penal no puede estar divorciado del Código Procesal Penal moderno que nosotros adoptamos. Y mientras tú en el Código Penal estableces una clasificación de las penas de 1 día a 3 años y de 3 años en adelante para los otros crímenes graves, infracciones graves, tú encuentras en el Código Procesal Penal que el Tribunal de Jurisdicción Unipersonal, es decir, un juez, juzga hasta los 5 años. ¿Qué yo digo? Bueno, en primer lugar, creo que sería oportuno considerar que una instancia judicial como es el juez de paz, muy diferente a de cuando Trujillo, que no habían, que no eran abogados, sea tomado en cuenta para las infracciones menos graves. Y esto lo digo por la necesidad de que el ciudadano pueda acceder a la justicia de una manera más económica y más rápida. Aquí hay 158 juzgados de paz, jueces de paz que pueden
que pasan por una escuela igual que el juez de primera instancia, igual que el juez del tribunal colegiado. Es decir, está capacitado. Pero cuando tú obligas a que por el conocimiento de una infracción tú tengas que irte al municipio cabecera ante el juez de primera instancia, es evidente que tú le estás limitando el acceso a la justicia a la gran mayoría de los ciudadanos. Claro. Entonces, yo creo que cuestiones tan elementales como esta deben ser analizadas. Y esa discusión que uno puede observar de este anteproyecto, si se llama así, del Código Penal, con lo que tiene que ver con el cúmulo de penas, cuando te habla que no, pues no te preocupes por los 3 años si hay cúmulo de pena, y por otro lado, uno escucha a algunos agentes que te dicen, sí, pero no necesariamente así, hay otros recursos jurídicos, o que no está bien claro en el anteproyecto lo del cúmulo de pena en cuanto a ciertos recursos que puede utilizar un abogado, o que realmente no aplica en algunos casos. ¿Cuál es su opinión? La gran conquista de un nuevo código será establecer la posibilidad de que un infractor que comete diversos tipos de crímenes sea sancionado por todos ellos. No por el más. No por el que tiene mayor pena. Entonces, eso no significa que tú vas a reducir la sanción penal de uno de ellos, que es el principal, en el caso de la corrupción. Yo creo que lo que ha dicho el presidente de la Cámara de Diputados es oportuno. Esto tiene que ser sometido a vista pública y a la opinión de todos los interesados. Yo creo que las mujeres que han estado luchando por una ley que regule la violencia intrafamiliar y de género deben tener muy en cuenta lo que allí se está haciendo. Mantener el actual esquema de clasificación de pena y de competencia jurisdiccional, yo creo que no se conjuga con lo que este pueblo necesita, que es, ante todo, garantizar que todos puedan acudir a una instancia judicial a resolver su conflicto. Y régimen de consecuencias. Bueno, pues el acceso a la justicia es un derecho fundamental. Yo creo que aquí estamos bajo este esquema legislativo desaprovechando la oportunidad de poder otorgarle a los 158 jueces de paz que laboran en todos los municipios la posibilidad de que puedan juzgar de manera rápida y con el acceso cercano de la comunidad a este juez muchas de las infracciones que van a resolverle un problema. Por ejemplo, violencia psicológica. Eso no amerita que un juez de primera instancia del municipio cabecera conozca de eso. Yo creo que un juez de paz puede imponer sanciones y establecer que ese juez tenga la posibilidad que hasta los 2 años de sanción. Una pela, un carajito. Bueno, hasta los 2 años puede hacerlo. Pero Julito hablaba muy bien yo creo que es interesante, de esa independencia que estamos procurando del Ministerio Público. Mire, yo creo que estamos todos contestes, es decir, convencidos de la honorabilidad de la magistrada procuradora y del equipo que les rodea. Y esto lleva consigo a que sus actuaciones sean lo más eficaces posible. Yo, por ejemplo, no cuestiono nada de lo que se está haciendo, pero sí le digo de que lo que el pueblo está esperando, además de la sanción penal, la prisión, es el decomiso de los bienes, es que este país sea restituido por lo supuestamente sustraído. Yo creo que la Procuraduría debe informar a la opinión pública, ¿verdad?, a todos nosotros los ciudadanos, qué se están haciendo, se están incautando, cuáles bienes están siendo. Pero supuestamente desde Odebrecht, por ejemplo, que uno sepa, se habla de grandes fortunas que están congeladas hace mucho tiempo. ¿Qué usted procura? ¿La ley de extinción de dominio? Evidentemente, oye, si tú no ayudas a ese nuevo Código Penal con una ley de extinción de dominio, es evidente que la persecución aquí
de los actos ilícitos penales. Aquí hay más de 3 o 4 fortunas de más de 10 millones de dólares congeladas. Pero aquí hay muchísimos casos, Julito, que que los bienes están sin ningún tipo de suerte de las incautaciones que se han hecho a requerimiento de gobiernos extranjeros. Sí, doctor, pero mire, perdóneme, Sí. un paréntesis. Cuando viene un médico que cautiva a un televidente o le pone al televidente la forma de una consulta gratis, inmediatamente llama y dice, pregúntale tal cosa. Yo voy a hacer uso de su experiencia y de lo que están hablando, de incautaciones. Está ocurriendo algo gravísimo. ¿Qué quiere decir la cosa definitivamente juzgada? ¿Qué significa eso en derecho? Simple, que ya no hay más nada que sea posible juzgarlo. Es decir, que adquirió la autoridad de la cosa definitivamente irrevocable, juzgada. Hasta No que hay. se llega a eso, los involucrados, acusados y acusadores, aparentemente están libres de culpa hasta que no se demuestre lo contrario en última instancia. ¿Cierto? Muy bien. Usted sabe lo que está pasando aquí a menudo, que el Banco Popular Dominicano, el banco más grande de aquí, está actuando cerrando cuentas, no le estoy diciendo confiscando, a personas por el rumor público le estoy diciendo que si sale ahí el coronel fulano fue acusado o está involucrado o se mencionó en el caso tal, inmediatamente lo llaman y le piden que cierre su cuenta. Pues tenemos nombre y apellido y no esperan aquello. Si a ellos les llega que una persona y sale ahí, se le canceló la visa por sospecha, le cierran la cuenta. ¿Eso es legal? Bueno, las disposiciones que están vigente sobre el lavado de activos, sobre las medidas que debe adoptar una entidad bancaria que se considerase sospechosa un movimiento, obligan al banco a informar a las instancias correspondientes sobre eso. Ahora, disponer la cancelación de una cuenta, yo creo que se limita en la facultad que tiene. Es evidente de que cuando ocurre un hecho grave, por ejemplo, la identificación de una persona que está en tráfico de droga y la incautación de un cargamento, es evidente de que si el banco recibe esa información, pero no más la información. ¿Cómo? Sin esperar el juicio final. No, sí, lo toma las autoridades que están destinadas a y eso. si esa persona es inocente y le hacen un daño terrible al negocio de esa persona. Bueno, Y después resulta que lo descarga la Suprema Corte de Justicia. Bueno, siempre habrá responsabilidad que reclamar. Yo entiendo, doctor, que el Estado cedió a la banca el poder de ser depositario de bienes públicos. Es una concesión que le hace el Estado a la banca privada. No, ustedes le cede algo que es de ellos. Pero está regulada. Exacto. Está regulada. Y es ahí que intervienen las disposiciones que tienen que ver con la prevención del lavado. Con los sujetos obligados. Sí, está obligado un banco, como muchas otras personas, como sujeto obligado, inmediatamente a informar a la unidad de investigación que está del Ministerio de Hacienda y al Ministerio Público a través de la Superintendencia de Bancos, de un manejo que tenga que ver con eso. Entonces, es evidente de que... Carlos. Doctor, se ve a la policía auxiliar del Ministerio Público y hay un código penal que ahí sí todo el mundo tiene muchas esperanzas de que haya más definición en cuanto a lo que es el tratamiento judicial de algunas cosas, pero con esa estructura policial actual, ¿no necesitaría una reforma para
ponerla a la par de lo que es la necesidad de ejecución de ese código nuevo? Mira, yo creo que aquí se pierde mucho tiempo en muchas cosas que son básicas. ¿A cuántas reformas que van a someter la Policía Nacional? Yo soy categórico en eso y lo voy a decir. Le han hecho muchas. Muchísimas, cada rato. Óigame bien, don Julio, hasta tanto usted no divida esa policía y cree la policía de investigaciones, independiente de esa policía, va a estar el mismo problema. La policía de investigaciones debe depender del Ministerio Público, debe ser su jefe, no puede tener rango, porque actualmente lo que pasa es que el oficial que investiga tiene dos jefes. Tiene a su jefe superior, que es el director de la policía, y con ello toda una serie de mandos, y tiene por otro lado supuestamente al Ministerio Público, que no lo asimila, que no lo acepta como jefe de ellos, a pesar de que están investigando para ellos. Porque cuando un policía, un oficial investiga, lo hace para el fiscal, y debe hacerlo bajo las instrucciones del fiscal, pero la policía no lo entiende. Bien. La corrupción policial tiene que ver mucho con la investigación de los actos ilícitos. Es uno de los medios que hace más rico a cualquier oficial de la Y la policía. modificación que ustedes hicieron en el 2010 no le quita mucha función a la policía. Antes la policía era la que implementaba todos los casos. Ahora la policía anda con un fiscal a rastro. Bueno, pero todavía esa dependencia que debería existir en lo que respecta a la investigación no es aceptada por la policía. Don Julio, óigame bien, los gobiernos del PLD, Sí. a partir del 2004, perdieron demasiado tiempo y no avanzaron en lo que tenía que institucionalmente establecerse. Yo le digo al actual gobierno, cambie eso, no se ponga a reformar nada de la policía. Sepárenle las funciones, que la policía que está en la calle patrullando no sea la misma que está investigando un acto ilícito. Me está dando la impresión de que usted cree que el mal no está en donde lo están combatiendo. Cierto. ¿Es así? Cierto. Bien. Reformar la policía, la actual, no va a tiene conducir sentido, a nada. No le va a resolver. No. Porque habría que hacer una nueva. Yo creo Y que eso hay es que crear una policía que investigue de técnicos, Bien. de especialistas, pero bajo la dependencia del fiscal, que cuando el fiscal le mande, mire, hágame este allanamiento o hágame este retén allí, sea diferente. Y una policía se resistiría la formación de una policía paralela completamente técnica. Pero se hizo en la penitenciaria. Ah, ya, sí. Separaron las cárceles y hay dos sistemas. Y hay dos sistemas, Y y digo, funciona. y por falta de fondos, Sí. Y en la misma turística le ha ido bien. y la del metro, y la de banco, pero en la y la de turística le ha ido tránsito. y el bien. tránsito con Amete. en un Entonces, momento. óyeme bien, lo que fuera falta de- es, Julito, decisión política. Y el presidente de la República, yo creo que tiene las mejores intenciones. Pero embarcarse en reformar la actual policía no conlleva nada. Hay que hacer un cambio estructural. Y eso no es un invento mío. Bien. Eso es el resultado, Julito, de todos los países organizados. usted está- España tiene su policía. Está muy claro. Doctor, la Junta Central Electoral, ¿cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo con esa Junta que ustedes ayudaron a confeccionar? ¿Cómo que ayudamos? Sí, ustedes tienen ahí gente, ustedes no, lo nosotros no consultaron, tenemos gente. doctor. Nosotros- Y en la Cámara de Cuentas también. No, nosotros no tenemos gente en ningún lado, nosotros somos oposición y estamos participando de una manera tal vez diferente a otros partidos en lo que es la vida democrática. Ahora, nosotros en la Junta tenemos trabajo, nosotros hemos estado reuniéndonos y yo creo que el país no puede esperar acercarse a las elecciones para las reformas a las leyes electorales. Pero también tenemos pendientes designaciones de personal, que la ley obliga a que sea en consulta con los partidos. Nosotros, por ejemplo, hemos dicho que sin que la ley lo diga, y hemos creído prudente eso, observarle al presidente de la Junta Central Electoral, que los que integran la dirección de informática
sus directores, sea consensuado o por lo menos sea previamente informado al ministerio, a los partidos políticos. Yo creo que aquí deberíamos abocarnos a una reforma en lo que tiene que ver con la distribución de los fondos que asigna el Estado Dominicano. Eso no puede mantenerse, de que solamente 2 partidos mayoritarios obtengan el 80% de los ingresos. Ustedes trataron de liderear a los partidos minoritarios. Y aquí hay 2 partidos que han echado su pleito por esos fondos, porque además ellos hicieron compromisos también previos a esa decisión. Por ejemplo, el caso de ¿cómo se llama el de Ismael Reyes Cruz? Del PDI. Del PDI. Sí. El PDI le dieron un tablazo porque, ustedes ya no se van a recibir nada. Ustedes trataron de consolidar el sentir de los minoritarios. Mire, desde antes de las elecciones. Que ya ustedes no son minoritarios para el 24. No lo somos, pero Ustedes van a ser de los 3 grandes. Estamos identificados con las quejas que están presentando estos partidos en lo que respecta a la democracia. Óyeme bien, la diversidad en las opiniones y en la postura de estos líderes se está viendo mermada porque le están restringiendo la posibilidad de que puedan ejercer su actividad política bajo el cociente que estableció la Junta Central Electoral para poder determinar quién era o no mayoritario. Nosotros, tú sabes bien que criticamos y tenemos ante los tribunales eso. Nada más quedaron 2. Sí, y nosotros creemos que si tú lograste el 5% en cualquiera de los niveles, a ti la Junta no te lo puede eso desconocer. Doctor, ¿y eso se decidió antes de las elecciones o después? ¿Qué? El porcentaje para... No, el porcentaje es a partir de los votos obtenidos. Pero todo depende de la interpretación que tú le des. Porque lo que procedía era decirle, después de las elecciones del 24, se va a hacer, si hasta el 24 se va a hacer el mismo procedimiento y después ya venimos con aquello para que ellos sepan a qué atenerse. Yo lo que creo que los partidos minoritarios hoy están sumidos, ante todo, en graves problemas económicos que no les permiten desempeñar el Y su papel. posición frente a un partido minoritario, porque usted sabe que lo de ustedes es transitorio, ¿cuál es? De apoyo total para el fortalecimiento de la democracia. Y nosotros queremos en eso insistir en que vamos a estar siempre unidos a Y ellos. todos esos partidos, dicen, los partiditos que lo que hacen es negociar. No. ¿Usted no piensa así? así? No. Ejercen su papel Bien. y son voces importantes en lo que tiene que ver el desarrollo de nuestras actividades normales. Bien. Doctor, como decíamos cuando presentamos al doctor José Manuel Hernández, es muchos temas que él nos puede tratar, sobre todo por el momento estelar en que fue fiscal de la capital y que tiene experiencia en muchas áreas. Pero Julito, todo... antes de terminar, Seguro. un minuto. Seguro, doctor. Yo quisiera observar lo siguiente. A partir del caso Quirino, aquí hoy sentamos un precedente. Y te lo digo porque se están anunciando nuevas extradiciones. Muchos de los bienes, la gran mayoría de los bienes de los imputados extraditados han tenido que ser devueltos a ellos. Porque a Estados Unidos no le interesa. Cuando ocurrió lo de Quirino y de que Quirino iba a hablar, yo puse como condición para renunciar a las acusaciones que tenía contra sus familiares y allegados, que era una de las condiciones que Quirino ponía, que los 900 millones de pesos incautados en efectivo y en inmueble fuesen transferidos a favor del Estado Dominicano por renuncia que hiciera expresa el gobierno de los Estados Pero hubo Unidos. una parte que se le dio al Estado. No, todo. Ah. Todo llegó al Estado Dominicano. Ah, ya. Teníamos 300 y pico de millones en efectivo y eso pasó, incluyendo los bienes. Y ahí están todos. Muy poco se tuvo que devolver y si se ¿Y devolvió, usted era el fiscal cuando ocurrió el proceso? yo fui el fiscal que llevé el caso. Lo que te estoy diciendo es
que quisiese que el actual Ministerio Público tenga pendiente que esas extradiciones van a dejar en el limbo muchos inmuebles y bienes que están incautados. ¿Y qué usted propone? ¿Entrega voluntaria lo que usted hizo? No, que requieran al gobierno de los Estados Unidos que, en virtud de la cooperación que existe entre ambos países y del daño y perjuicio que ha recibido el Estado Dominicano por la actividad ilícita. Porque ustedes aceptan el fallo de Estados Unidos y después de juzgado y fallado allá ya no tienen que tocar ese ¿Cierto? Sí, no puede haber doble persecución. El acuerdo estipula eso. No puede haber doble persecución. Lo que el acuerdo sí debe decir, lo que las autoridades dominicanas deben es procurar que esos bienes sean decomisados a favor del Estado dominicano. Y en el caso Quirino, ¿usted no le tuvo que devolver los bienes? No. Usted se quedó, el país, República Dominicana, se quedó con los bienes de Quirino, con todos. Con todos. Y hay un documento. ¿Y eso que él tiene? Y hay un ¿de dónde documento viene? del Departamento de Estado. O de la caleta. De una... No, lo que él tiene y está usufructuando, que era parte de lo que tenía antes, ¿cómo le llega? Mire, te voy a contar algo. Ese es otro caso. Permíteme contarte algo. Sí. Cuando Estados Unidos llega a un acuerdo con Quirino, los fiscales, durante 2 años están investigándolo de cargamento por cargamento, las personas involucradas, el beneficio producido y todo lo que sucedió. Ellos establecieron 14.5 millones de dólares como el monto que había producido ilícitamente ese señor. Yo dije que mis incautaciones eran por más dinero y que no podía, dada la investigación que había hecho, devolver un bien de eso. Ellos lo respetaron. Y por eso el Departamento de Estado emitió un documento dirigido al Ministerio Público y al Estado Dominicano, cediendo todos los bienes incautados por nosotros. Bien. Lo que yo digo es que aquí se van a producir extradiciones de acuerdo a la información que hay, Sí. de personas que están siendo ya imputadas de actos ilícitos. Bien. Al Ministerio Público que tenga en cuenta que esos bienes van a quedar en el aire, que negocien con Estados Unidos su decomiso a favor, ya puede ser total del Estado Dominicano o un 50 y 50, pero que no se quede en el limbo. Es una extinción Bien. de dominio de Un allá. momentito. Doctor, gracias, pero usted fue que tocó el tema de extradiciones y patrimonio. La pregunta para despedirnos es la siguiente: ¿por qué, si después de juzgado una persona ya regresa al país con todos sus derechos recuperados? Es decir, Quirino es un ciudadano igual que todo el mundo. ¿Cierto? Y hay una amnesia de todo lo otro. ¿Por qué ustedes permitieron que se dijera, se difamara a un expresidente diciéndole que él cogió un dinero que no cogió? Bueno, ya eso fue una decisión política. Ya. Y yo creo que para lograr la excarcelación de ese señor, tuvo que haber un requerimiento de una autoridad política de ese gobierno Para que se surtiera efecto la excarcelación antes de, a menos de la mitad de la pena. allá, ¿verdad? Sí. Tuvo Pero que. ¿Fue mediante un juicio, doctor? No. Sí, allá ¿Que le se le impusieron. dio? Allá le impusieron. Porque negoció. En un acuerdo 20 años. Pero él Negoció. salió a los 9 años y medio. Bien. Para Eso- salir a los 9 años y medio y venir a hacer lo que eso hizo, sería- fue en base a un acuerdo. Eso ¿Y qué sería- gobierno hizo eso? Danilo Porque Medina. Danilo negoció para que impliquen a Leonel, Sí. y Leonel no hizo nada, y ahora resulta que Leonel va a ser el presidente y va a resolver ese problema. Doctor, gracias. Siempre.